Bueno, último ejemplo de este día y va a consistir en encontrar número de moles de los elementos que componen una sustancia a partir de los números de moles de moléculas que se han dado en una muestra de esa sustancia. ¿Sí? En este caso tenemos que calcular el número de átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno que hay en 2 moles de ácido sulfúrico. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la relación o el número de átomos que hay por cada molécula de ácido sulfúrico. Entonces, en una molécula de ácido sulfúrico vamos a tener, según la fórmula molecular, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Todo eso lo he sacado de la fórmula molecular, específicamente de las atomicidades o los subíndices. ¿Sí? Si eso yo lo quiero trasladar a moles, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el número de Avogadro. Entonces, si lo traslado a concepto de moles, voy a decir que en un mol de moléculas de ácido sulfúrico voy a tener 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. Y de aquí, de esta relación, puedo sacar entonces mis factores de conversión, ¿sí? Para cada elemento. Entonces, el primer factor de conversión sería que por cada mol de ácido sulfúrico yo tengo 2 moles de hidrógeno. En este caso, por cada mol de ácido sulfúrico tengo 1 mol de azufre. ¿Se dan cuenta cómo voy relacionando? La base o el denominador va a ser el mol de sustancia, ¿sí? 1 mol de ácido sulfúrico. Y en 1 mol de ácido sulfúrico, si yo quiero saber del hidrógeno, de hidrógenos voy a tener 2 moles. De azufres voy a tener, por cada mol de ácido sulfúrico voy a tener 1 mol de azufre. Y en el caso del oxígeno, por cada mol de ácido sulfúrico voy a tener 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? Esos son mis 3 factores de conversión. Ahora esos factores de conversión los voy a utilizar para calcular el número de átomos que hay específicamente en 2 moles de ácido sulfúrico, como me pide el problema. Dejo acá a la vista mis factores de conversión y entonces voy a proceder a calcular el número de átomos de hidrógeno. Ese número de átomos de hidrógeno lo voy a obtener con mi dato, que son 2 moles de ácido sulfúrico. Y a eso lo voy a multiplicar por un factor de conversión, que es uno de esos 3, y tengo que obtener como resultado átomos.
¿Pero de cuáles? Átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces en el numerador voy a tener que colocar átomos de hidrógeno y en el denominador mol de ácido sulfúrico, para poder simplificar con mi dato. Entonces voy a tomar el primer factor de conversión, que es este, y con ese voy a calcular los hidrógenos, ¿sí? Luego los átomos de azufre voy a calcularlo con el segundo y con el tercero los átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo acomodo? Lo dejo como está. Por cada mol de ácido sulfúrico tengo 2 átomos o 2 mol de átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por 2 y dividirlo en 1. Esto es 4 moles de átomos de hidrógeno. Ahora, por el número de Avogadro, sabemos que un mol de cualquier cosa va a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? En este caso, yo estoy hablando de átomos. Entonces, voy a utilizar también el número de Avogadro como factor de conversión, ya que yo obtuve solamente los moles de átomos de hidrógeno y quiero obtener el número de átomos. Entonces, el número de átomos de hidrógeno va a ser 4 mol de átomos de hidrógeno por un factor de conversión tal que al final voy a tener átomos de hidrógeno. Mi factor de conversión va a ser el número de Avogadro, ¿sí? Un mol voy a colocarlo abajo y el número de Avogadro lo voy a colocar arriba. De manera que puedo simplificar mol con mol y el único cálculo que tengo que hacer es multiplicar 4 por 6,02 exponente a la 23. Esto es 2,41 por 10 a la 24 átomos. ¿Sí? Esa es la cantidad de átomos de hidrógeno. Bueno, ahí desplegué el cálculo en 2 partes. Primero calcular el número de moles de átomos y luego el número de átomos. Por otro lado, se puede hacer todo el cálculo junto. Vamos a hacerlo para el caso del cálculo del número de átomos de azufre. Vamos a hacerlo todo junto. Entonces siempre vamos a partir de los 2 moles de ácido sulfúrico, que es mi dato inicial de la consigna. A ese lo tengo que multiplicar por un factor tal que voy a simplificar los moles de ácido sulfúrico y voy a tener mol de átomo de azufre en este caso. Luego a esos mol de átomos de azufre los tengo que multiplicar por un factor que me permita simplificar los moles de átomos de azufre y obtener directamente número de átomos de azufre, ¿sí? El primer factor, este va a ser el factor 1 y este va a ser el factor 2. El primer factor es el que yo determiné a partir de las relaciones estequiométricas que hay en la fórmula química, ¿sí? De aquí saqué que un mol de azufre, perdón, en un mol de ácido sulfúrico yo tenía un mol de átomos de azufre. Entonces, por cada mol de ácido sulfúrico tengo un mol de átomos de azufre. Eso lo saco de la fórmula química. Y luego, con el número de Avogadro,
tengo este otro factor de conversión, ¿sí? En un mol voy a tener siempre 6,02 por 10 a la 23 unidades, en este caso átomos. Tengo mis dos factores de conversión, tengo que verificar que se simplifiquen las cosas que se tienen que simplificar, en este caso los moles de ácido sulfúrico y los moles de átomos de azufre, para que me quede el número de átomos solamente. Lo que se hace aquí es multiplicar 2 moles por 6,02 por 10 a la 23 y dividirlo en 1, ¿sí? Ya que la multiplicación de los denominadores da 1. Entonces esto es 2 veces el número de Avogadro, o sea, 2 por 0,2, perdón, 2 por 6,02 exponente a la 23. Esto es 1,2 por 10 a la 24 átomos de azufre. Y por último, se calcula el número de átomos de oxígeno, que se lo hace de la misma manera. Se parten de los 2 moles de ácido sulfúrico, se lo multiplica por un factor tal que me permita simplificar los moles de ácido sulfúrico, esto va a estar relacionado con mol de átomo de oxígeno en este caso, y luego voy a tener que simplificar esos mol de átomos de oxígeno y obtener directamente átomos de oxígeno. Mi resultado tiene que estar en átomos de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál era mi relación entre moles de ácido sulfúrico y moles de átomos de oxígeno? La tercera relación era esta. Por cada mol de ácido sulfúrico yo tenía 4 moles de oxígeno. Entonces vuelvo acá y esto va a ser 1 mol de ácido sulfúrico equivalen a 4 moles de átomos de oxígeno. Y cada mol de cualquier cosa equivalen a 6,02 por 10 a la 23. En este caso átomos. ¿Átomos de qué? Átomos de oxígeno para este caso, ¿sí? Acá estoy multiplicando por el número de Avogadro y acá estoy multiplicando por la relación de moles que hay en la fórmula química. Son mis dos factores de conversión, ¿sí? Simplifico acá moles de ácido sulfúrico y acá mol de átomos de oxígeno y me quedo con átomos de oxígeno. Entonces este cálculo va a ser 2 por 4 por 6,02 exponente a la 23. Esto es 4,8 por 10 a la 24. Vamos a escribirlo mejor. Átomos de oxígeno, ¿sí? Y así ya tengo los átomos de hidrógeno, de azufre y de oxígeno. Como ven, son números muy grandes de átomos que apenas tenemos en 2 moles de ácido sulfúrico.